Hola a todos. El día de hoy nuestro equipo de analistas financieros explicará cómo estructurar un portafolio de inversión para uno de nuestros clientes. El equipo está conformado por Carolina Castellano, Felipe Cortés, Jorge Osorio y Andrés David Ruiz. Inicialmente es importante entender el contexto de nuestro cliente. Si bien nuestro cliente tiene un salario con el cual puede cubrir sus gastos familiares recurrentes, en los próximos años tendrá unos gastos extraordinarios adicionales debido al ingreso de sus dos hijas a la universidad. Como podemos ver en el gráfico, en la barra de color verde está la capacidad de ahorro anual de nuestro cliente, que es de $10,000 de Singapur. Por otro lado, los gastos universitarios de cada una de sus hijas rondan los $30,000. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una de las hijas entrará a la universidad en el 2018 y la siguiente entrará en 2019, que es donde justamente empieza esta superposición de los gastos universitarios de las dos hijas. Como podemos ver en la línea verde oscura, tenemos la necesidad financiera adicional, en donde el signo menos significa que no hay necesidad financiera. En 2018 la necesidad de nuestro cliente es de $20,000 de Singapur, mientras que en 2019 y 2020 la necesidad será de $50,000. En 2021 será de $20,000, ya que la primera hija habrá terminado sus estudios universitarios y en 2022 ya no tendremos necesidad financiera por este concepto. En este orden de ideas, nuestro cliente está queriendo invertir en un portafolio de inversión que está compuesto por 10 ETFs que están indexados en diferentes zonas del mundo. Decidimos construir la frontera eficiente de Markowitz, que es la línea que podemos ver de color azul, en donde cada punto representa una posibilidad de distribución del portafolio de inversión con su respectivo retorno y riesgo. Podemos ver que en este caso el punto de menor volatilidad o de menor riesgo está alrededor de 3,5% con un retorno del 2,6%, mientras que si vemos el punto de mayor riesgo está alrededor del 10,63% en retorno con la volatilidad o riesgo también alrededor del 11%. Nuestro cliente entonces puede ubicarse en cualquier parte de esta frontera eficiente, lógicamente sin tener en cuenta los puntos debajo de la frontera, el 1.01 y 1.07, y cualquiera de estas opciones será eficiente en términos de rentabilidad y riesgo. Al final, el punto en donde él se ubique va a depender del riesgo que él quiera o deba asumir. También vemos en esta gráfica dos líneas de mercados de capital. La primera está únicamente realizada con base en los ETFs, suponiendo que el total de portafolio compuesto por estos 10 ETFs representa el mercado y con la idea de encontrar los pesos para cada uno de estos ETFs que sean óptimos en términos del Sharpe Ratio, como lo vamos a ver a continuación. Y por otro lado, también vemos la Capital Market Line ideal, que es tomando en cuenta el indicador Standard & Poor's 500. En este orden de ideas podemos ver que la Capital Market Line ideal, es decir, la del mercado, está por encima de la frontera eficiente, lo que quiere decir que si bien nuestro cliente puede encontrar una buena opción de inversión en el portafolio de 10 ETFs, todavía en el mercado hay opciones mejores en términos de rentabilidad, pero por supuesto también de riesgo. Para ilustrar esto un poco mejor, podemos ver aquí la tabla de retornos y riesgos en términos anuales, los retornos y riesgos de cada uno de los ETFs y su Sharpe Ratio en caso de que el 100% de los $500,000 que nuestro cliente puede invertir los invierta en cada uno de estos ETFs. También podemos ver los puntos de la frontera eficiente y la estructura del portafolio para cada uno de estos puntos. Podemos ver, por ejemplo, que en el punto de menor riesgo, que es 3,72% y 2,6% de retorno, logramos un riesgo menor que cada uno de los riesgos individuales de los ETFs, en donde el menor riesgo está dado por el índice llamado BUSA, 5,07%. Si bien logramos una volatilidad menor con esta diversificación, el retorno de 2,6% es algo bajo para lo que el cliente necesita. Podemos ver en la tabla superior izquierda
que la rentabilidad mínima que nuestro cliente necesita para cubrir con sus necesidades familiares en 2018 es de 2,84%, mientras que en 2019 y 2020 es de 7,09%. En este orden de ideas, nuestro cliente podría ubicarse en un punto de un poco mayor de riesgo, pero que le va a generar un mayor retorno. Como podemos ver en cada una de las opciones, entre mayor sea el retorno que el cliente desea adquirir, más debe invertir en la primera opción de los ETFs, llamada en este caso LUSA, que está indexada en el mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la tabla de retornos y riesgos, es la que representa el mayor retorno de todas las acciones, pero también un riesgo un poco mayor que algunos de los otros. Al maximizar el Sharpe Ratio, podemos ver entonces que el portafolio óptimo para nuestro cliente si desea invertir los $500,000 en los 10 ETFs es como se muestra a continuación. Debería invertir el 65,58% en LUSA, 15,11% en BUSA, que son estos ETFs que están basados en los bonos de Estados Unidos, y 19,31% en este ETF que está basado en los bonos de Europa. Esto le permite a nuestro cliente tener un retorno del 7,63%, que cumple con la rentabilidad mínima que nuestro cliente necesita para los próximos años, e incluso le queda algún excedente, y un riesgo del 7,22%, que si bien es un riesgo mayor al del mínimo retorno, es un riesgo que el cliente tendría que asumir en este momento si desea un retorno mayor. Lo interesante acá es que el Sharpe Ratio es 93,68%, es un Sharpe Ratio que es mejor que cualquier ETF individual, pero también mejor que cualquier de los puntos que habíamos calculado inicialmente en la frontera eficiente. Este Sharpe Ratio y este punto, por supuesto que está en la frontera eficiente, es el punto en donde la línea roja corta o hace tangencia con la frontera eficiente. A continuación, les hablaré acerca de la comparación entre las curvas de Markowitz a largo plazo y a corto plazo. Entonces, el primer paso consiste en calcular esos retornos a largo plazo. Esto se realiza calculando los retornos trianuales para cada uno de los 10 ETFs. Posteriormente, calculamos el retorno y la volatilidad trianual para cada uno de ellos y se realiza su respectiva conversión a la forma anual utilizando estas fórmulas que se muestran en pantalla. Producto de esto, tenemos los resultados que se muestran en la siguiente tabla, la cual nos muestra los retornos y las volatilidades para cada uno de los 10 ETFs. Posterior a ello, calculamos la matriz de covarianzas, la cual debe ir multiplicada por un factor de 1/3 para que todo quede en términos anuales. Y con todo lo anterior, calculamos el portafolio de mínimo riesgo, el cual se calcula resolviendo este problema de optimización que minimice la volatilidad. Entonces, esta tabla nos muestra los pesos asignados a cada uno de los 10 ETFs para ese portafolio de mínimo riesgo. Ya por último, calculamos cada uno de los puntos que van a conformar esa frontera eficiente de Markowitz. Entonces, en la tabla de la parte inferior, podemos ver cada uno de esos puntos en el cual la que está señalada en amarillo corresponde a ese portafolio de mínimo riesgo con una volatilidad del 2,19% versus un retorno del 1,85%. Ahora compararemos ambas curvas. La curva naranja va a ser esta curva a largo plazo y la curva azul, la curva a corto plazo. Entonces, ¿qué beneficios o qué podemos encontrar de la curva a largo plazo? El primero es el rango de las volatilidades. Podemos ver que es un rango menor, que está aproximadamente entre el 2% y el 6%. Aparte de eso, para ese rango de volatilidades pequeño, tenemos retornos más grandes si lo comparamos en ese mismo rango con la curva a corto plazo. Por ejemplo, para una volatilidad cercana al 6%, obtenemos el retorno más alto, que es del 8,56%, versus aproximadamente un 6,19% obtenido en esa curva a corto plazo. Entonces, ¿qué podemos concluir en esto? Que hacer inversiones teniendo en cuenta la curva a largo plazo pueden ser más útiles para inversionistas adversos al riesgo. Ahora se nos pide determinar si se debe
reinvertir o reajustar esos pesos encontrados en el portafolio óptimo para cada uno de los 10 ETFs, analizando principalmente indicadores económicos para los años 2016 y 2017 y información suministrada por el JP Morgan acerca de las primas por riesgo. Entonces empezamos primero por el análisis de indicadores económicos. Acá analizaremos tanto la inflación como el GDP para mercados desarrollados y mercados emergentes. Entonces, empezando por los mercados desarrollados, tenemos que en cuanto a la inflación, esta tiende a reducirse ligeramente. Para el GDP ocurre exactamente lo mismo. El GDP tiende a decrecer. Ahora, miraremos o pondremos nuestro punto de vista en los mercados emergentes. En cuanto a la inflación, vemos que esta se mantiene a excepción de un país en el cual tiene un incremento, que es Rusia. Ya este incremento pues nos tiende a decir que Rusia no parece una alternativa viable de inversión. Ahora, en cuanto al GDP, estos también tienden a reducir para cada uno de los países. Sin embargo, vemos dos países que tienen un GDP alto en comparación de los demás mercados que estamos evaluando, que son principalmente India y China. Ahora, en conclusión, de los mercados desarrollados, la inflación cae ligeramente, pero el GDP decrece. Entonces, parece que reinvertir o invertir más en mercados desarrollados no parece ser una opción viable en este caso para obtener un mayor retorno. Ahora, de los mercados emergentes, la inflación se mantiene estable a excepción de Rusia, y en cuanto a GDP, decrece en todos los casos. Sin embargo, encontramos dos opciones interesantes, que son la India y China. Ahora se realizará ese análisis de primas por riesgo. Para ello, se graficaron cada una de las líneas de mercados de los activos para las 6 clases de activos que encontramos. Entonces, para cada una de estas gráficas encontramos tendencias distintas que nos van a decidir si se debe aumentar, mantener o reducir la inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del High Yield Premium. Entonces, puede que se tenga retornos mayores para el 2017, pero en este caso lo que vamos a analizar en cada uno de los gráficos va a ser la pendiente. En este caso, las pendientes son iguales para ambos años, por tanto, la opción en este caso va a ser la de mantener. Esto mismo ocurre para el Equity Risk Premium. Entonces, también podemos ver que las pendientes son iguales, por lo tanto, nuestra decisión va a ser mantener. Ahora, tenemos para el Investment Grade Premium que a medida que aumenta el beta, las diferencias entre los retornos del 2017 y 2016 se van volviendo cada vez más pequeñas. Por tanto, se debería reducir la inversión en esta clase de activos. Lo mismo ocurre para el Private Equity Premium. Por otro lado, tenemos el Small Cap Premium, en el que las diferencias empiezan a aumentarse a medida que va aumentando ese beta. Es decir, la pendiente para el año 2017 es mayor en comparación de la pendiente para el año 2016. Por último, tenemos el caso de los Duration Premium, que podemos ver que en un punto en específico los retornos del 2016 tienden a ser superiores a los del 2017. Es decir, que tiene una pendiente inferior en comparación a la del 2016 y para esta clase de activos, pues se debe tender a reducir la inversión. Ahora, por último, lo que se realizó fue clasificar cada uno de los 10 ETFs en estas clases de activos y dirigir una recomendación, la cual va a ser mantener, aumentar o reducir. Entonces, en este caso, prestaremos atención en los que vamos a aumentar, que corresponden a los Small Cap Premium, que en este caso sería Emerging Markets y India. Tenemos los de reducir, que corresponderían al Asia Credit, al Treasury Inflation y al Government Bond. Debemos tener en cuenta cuál fue el portafolio óptimo que definimos, el cual se muestra en la siguiente tabla. En este caso era el que maximizaba el share ratio. Y de esos que ya tienen pesos asignados, cuáles debemos reducir y cuáles debemos mantener. Entonces, como nos muestra la anterior gráfica, los que debemos de reducir son estos últimos dos. De los que ya tenían un peso asignado y debemos mantener, tenemos este primero, y de los que debemos aumentar la inversión corresponden a estos tres, que con el análisis económico correspondían a mercados emergentes y en este caso corresponden a las clases de activo Small Cap. Continuaremos analizando cómo la inclusión de dos nuevos activos o vehículos financieros va a permitir generar
la diversificación en el portafolio y a su vez va a impactar en la optimización del mismo. En este caso, vamos a incluir, por un lado, el Vanguard Rate Index Fund y por otro lado, el SPDR Gold Trust. El primero es un fondo indexado de bienes raíces de Vanguard, el cual invierte en fideicomisos de bienes raíces, en donde puede ser locales, apartamentos, bodegas, zonas comerciales, sin la necesidad de adquirir propiamente el bien. Por otro lado, el Gold, en este caso, es un fondo que replica el valor del oro y que cotiza en bolsa. Acá vemos con el análisis del primer portafolio cómo el de bienes raíces tiene un buen desempeño a nivel de retorno, llegando al 8.2 más o menos, y la volatilidad es inferior al 5%, más o menos al 2.2. Por otro lado, vemos que el oro sí tiene un muy mal desempeño en el periodo o plazo determinado o analizado en este portafolio. Ya en comparativa, vemos cómo el retorno, este es el portafolio sin incluir o sin analizar estos dos. Este es el que se analiza una vez incluidos estos dos nuevos vehículos. Vemos cómo el retorno pasa del 7.6 al 8.7 con un aumento del 1.15, lo cual es muy bueno, pero también la volatilidad aumenta un poco, del 7.2 al 8.1, llegando a 0.94. Share ratio, en este caso, pasa del 93 al 96, con un incremento del 3.23. Cuando se trata de minimizar la volatilidad en el portafolio, vemos cómo este, que es el primer escenario, y este, que sería el segundo escenario, tiene pesos muy distintos, especialmente en el primer activo, del 65 al 13. En este segundo escenario vemos cómo la inclusión en este caso del vehículo del oro genera retornos, en este caso anuales, negativos, lo cual explica que ni en este escenario en donde se minimiza la volatilidad, ni el segundo escenario donde se maximiza el share, se va a incluir dentro del portafolio optimizado. Ahora bien, veamos cómo cuando se maximiza el share ratio, permite que la distribución en los primeros sea similar. Sin embargo, acá ya tenemos la inclusión del fondo inmobiliario con un peso del 16.58%. Esto permite o hace que la diversificación en el portafolio y que la frontera eficiente tengo un desplazamiento en el segundo escenario hacia la derecha, pasando del 2.6 al 2.62. Sin embargo, la curva de la frontera se amplía y con la confirmación que teníamos por este lado del incremento del share ratio del 3.23 más el aumento del retorno y que la volatilidad no se incrementa de manera significativa con respecto al primer escenario, se recomendaría que siguiera con ese segundo portafolio. En relación a las debilidades y vulnerabilidades que tiene esta teoría, encontramos las siguientes. Tiene supuestos poco realistas, ya que este modelo asume que los rendimientos de los activos siguen una distribución normal y que los inversionistas son completamente adversos al riesgo y toman decisiones completamente racionales. Sin embargo, en la práctica vemos que preferencias e incluso las emociones juegan un rol muy importante en la toma de decisiones. Asimismo, encontramos limitaciones en la diversificación. Aunque el modelo sugiere que agregar más activos al portafolio reduce el riesgo y mejora la diversificación, eso en la práctica tiene un límite. Podría ocurrir el ejemplo en el que se sugiera concentrar una parte significativa del portafolio en un solo activo si representa un alto rendimiento y una baja correlación, pero esto podría aumentar el riesgo. Asimismo, esta teoría es deficiente ante las crisis y la volatilidad extrema, ya que asume que el rendimiento y las correlaciones históricas son representativas para el futuro. Pero en momentos de, por ejemplo, crisis financieras o alta volatilidad, vemos que las correlaciones entre los activos tienden a aumentar en la práctica, reduciendo así la efectividad de la diversificación de un portafolio y exponiendo realmente la cartera ante mayores pérdidas. Esta teoría también ignora los costos de transacción y al no considerar estos ni las restricciones del mercado, puede llegar a afectar la rentabilidad real de la cartera. Asimismo, presenta sensibilidad a la estimación de datos, ya que depende en gran medida de datos históricos,
para calcular rendimientos esperados y covarianzas, lo que puede resultar en estimaciones inexactas si las condiciones de mercado varían. Por último, puede presentar complicaciones computacionales, ya que a medida que el número de activos crece, la complejidad del cálculo de la frontera eficiente aumenta, volviendo este un modelo menos práctico para carteras que cuenten con muchos activos.